y Ly. Entonces lo que nos resta a nosotros es sustituir Lx por su valor, el valor ya encontrado antes en coordenadas cartesianas, y el valor de Ly ya encontrado en coordenadas cartesianas, y sustituirlo de manera cuidadosa en la expresión Lx más Ly. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Había una I por fuera que estaba multiplicando a toda la expresión. Entonces, esa I, en principio la podemos poner, pero esa menos I va a multiplicar a Lx. ¿Y Lx cuánto vale? Pues ustedes recuerdan, Lx era igual a Y parcial con respecto a Z, lo tienen aquí, esa Lx era igual a Y parcial con respecto a Z menos Z parcial con respecto a Y. Entonces, en lugar de poner lo que vale el X, lo ponemos ya explícitamente. Después, esa I también está multiplicando a la I, L de Y. Entonces, la volvemos a poner, aquí tenemos la menos I, que multiplica a I por L de Y. Aquí tenemos la L de Y, pero la L de Y que iba a ser para nosotros Z parcial con respecto a X menos X parcial con respecto a Z. Entonces, todo lo que hicimos en el siguiente renglón fue sustituir los valores que ya teníamos de Lx y de Ly. Ahora lo que vamos a hacer a continuación son operaciones guardando los cuidados correspondientes. La primera nos va a quedar igual, y parcial con respecto a Z menos Z parcial con respecto a Y. Y aquí sí, sabemos que menos I por I es igual a la unidad. Entonces solamente nos quedaría Z parcial con respecto a X menos X parcial con respecto a Z. Notamos que esta expresión tiene una parte imaginaria y una parte real, es lo que notamos. Entonces, eso hay que cuidarlo, hay que respetarlo para no equivocarnos. Entonces, tenemos esas dos partes. Ahora vamos a sustituir. Queremos poner esa L más en términos de coordenadas polares esféricas. Para eso tenemos que poner la Y, la Z que aparece, y la X en coordenadas polares. Y hay que poner las distintas parciales que aparecen también en términos de diferenciales que tienen que ver con coordenadas polares esféricas. Entonces, pero eso ya lo sabemos hacer. Entonces lo hacemos. ¿Cuánto vale Y en coordenadas polares esféricas? Pues vale R seno teta seno phi. Es lo que vale la Y. R seno teta seno phi. Y eso va a multiplicar a la parcial con respecto a Z. Pero si ustedes recuerdan, la parcial con respecto a Z, que está aquí, sería la coseno de teta, la parcial con respecto a R, menos seno de teta, 1 en R parcial con respecto a teta. Eso es la parcial con respecto a Z en coordenadas polares esféricas. Eso lo hicimos al final de la clase anterior. Entonces, ahí pueden notar, si quieren, o pueden ver en el libro, y efectivamente es la parcial con respecto a Z, esta expresión que tenemos. Después dice, más. Pero, ¿qué más? ¿Qué es lo que entra a continuación? Bueno, tenemos esta, acabamos de poner esta, después diría, menos Z parcial con respecto a Y. ¿Pero qué era Z? El menos está aquí, es el del menos, es el menos que está aquí en menos Z. Z era igual a R coseno de teta en coordenadas polares esféricas, que multiplica a la parcial con respecto a Y. Pero esa parcial con respecto a Y era la expresión seno de teta, seno de phi, por la parcial con respecto a R, más coseno de teta, seno de phi, por una en R parcial con respecto a teta, más coseno de phi en R seno de teta, parcial con respecto a phi. Entonces, esta era la parcial con respecto a Y. Entonces, hasta aquí hemos sustituido y apenas tenemos este primer término. Continuamos con esta otra parte que tenemos acá, estoy señalando, y lo que creo que tenemos que poner otra vez Z en términos de coordenadas polares. Ya sabemos que Z es igual a R coseno de teta por la parcial con respecto a X. Aquí está puesta la parcial con respecto a X, que sería seno de teta
coseno de phi, la parcial con respecto a r, más coseno de teta, coseno de phi, 1 en r, parcial con respecto a teta, menos seno de phi, r seno de teta parcial con respecto a phi. Entonces, de esta manera ya tenemos el primer término que tenemos acá. Después dice menos x parcial con respecto a teta. ¿Pero qué era x? X era el menos, es el que aparece por acá, el menos de acá es el que aparece acá, y sería x era r seno de teta coseno de phi. Aquí está x, que sería r seno de teta coseno de phi, que multiplica a la parcial con respecto a z. Esa ya la pusimos hace ratito y la volvemos a poner. Coseno de teta por la parcial con respecto a r, menos seno de teta, 1 en r parcial con respecto a teta. Ya la teníamos antes, la volvemos a repetir, otra vez vuelve a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con mucho cuidado? Pues las operaciones que nos está mandatando esto. Entonces, primero vamos a reducir términos en la primera parte en donde aparece la i. Conste, la segunda parte, el segundo paréntesis, lo que aparece a partir de aquí, ya no tiene ninguna i. No olvidemos que la LZ se dividió en dos partes, una parte que tenía todavía la i y la otra parte que ya no la tenía. Entonces, el menos i aquí aparece y ahora vamos a reducir un poquitito. Pero a reducir lo que vamos a encontrar, todo lo que vamos a observar es si se eliminan términos o no se eliminan términos. Pero ¿qué es lo que notamos? Observen ustedes que al multiplicar r seno de teta seno de phi por coseno de teta parcial con respecto a r, este término es igualito a este que está aquí abajo, a este que aparece acá. Aquí también es menos r coseno de teta seno de phi por la parcial con respecto a r. Ambos términos, estos de acá, son iguales y de signo contrario. Esos ya no van a aparecer, se van a cancelar. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos quedará r seno teta seno phi, que multiplica a este otro que tenemos aquí. Entonces sería r seno cuadrado de teta, r seno cuadrado de teta por seno phi. Todo eso, al multiplicar este por este otro, se nos va a cancelar la r. El seno de teta se convierte en seno cuadrado y nos quedaría seno cuadrado seno de phi por la parcial con respecto a teta. Eso lo guardamos. Pero también nosotros observamos que, y además, ¿qué signo va a tener? Pues si lo observamos con cuidado, el signo que va a tener esto es un signo menos. Si no tomamos el paréntesis, sería un signo menos. Después, aquí adentro, en todos los términos que tienen que ver con i, aparece el término r coseno de teta seno de phi. Esto sería, esta r se cancela con esta r, y ¿qué es lo que tendríamos? Coseno por coseno, coseno cuadrado, seno de phi por la parcial con respecto a r. Ambos términos tienen signo negativo. Ambos términos tienen como factor común a seno de phi por la parcial con respecto a teta, que multiplica a seno cuadrado más coseno cuadrado de phi. Ese seno cuadrado que multiplicas a seno de phi. Entonces, ese seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta nos da a nosotros la unidad. ¿Y qué es lo que nos va a quedar solamente? Pues nos va a quedar lo que aparece por acá, menos seno de phi, la parcial con respecto a teta, es lo que va a aparecer. Y faltaría un término. ¿Qué término faltaría? El término que tenemos por acá y que tiene que ver con quién. Ese término tiene que ver con esta r, se va a cancelar con esta r última que tenemos acá y nos quedaría coseno de teta por coseno de phi entre seno de teta. El coseno de teta entre seno de teta sería una cotangente de teta, entonces sería cotangente de teta por coseno de phi por la parcial con respecto a phi, y además eso tendría un signo menos. El menos sí lo seguimos dejando afuera y quedó acá. Y apenas hemos hecho esta parte. Ahora vamos con el siguiente término, con el término que no tenía la i, que correspondía
a esta otra parte que estoy señalando por acá. Y volvemos a reducir términos semejantes. Si lo hacemos así y reducimos con cuidado esos términos semejantes, lo que vamos a encontrar nuevamente es que algunos términos se van a cancelar. ¿Cuáles son los términos que se cancelan? Observemos. Aquí tenemos R, coseno de teta, seno de teta, coseno de phi por la parcial con respecto a R. Y aquí tenemos menos R, seno de teta, coseno de phi, coseno de teta por la parcial con respecto a R. Este de acá y este de acá son iguales y de signo contrario se van a cancelar. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es estos dos, pero estos dos, aquí hay algo que podemos observar como es. Aquí tenemos R coseno de teta, por este coseno de teta sería un R coseno cuadrado de teta, coseno de phi. Esta R con esta R de acá se cancela y lo que nos quedaría coseno cuadrado de teta, coseno de phi por la parcial con respecto a teta. ¿Con qué signo? Con signo más. Si multiplicamos esta parte donde aparece parcial con respecto a teta, también los signos se van a convertir en más, la R de acá con la S de R se van a cancelar, y ¿qué es lo que nos va a quedar? Coseno de phi por el seno cuadrado de teta por la parcial con respecto a teta. Volvemos a hacer la operación de hace rato, tienen como factor común ambos términos, al coseno de phi por la parcial con respecto a teta, lo sacamos ese término que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que va a ser igual a la unidad, y eso nos va a dar el coseno de teta por la parcial con respecto a teta. Y por último, el último término que tenemos sería el producto de esta R coseno de teta que está aquí afuera por este término que tenemos acá. ¿Y qué es lo que nos quedaría? R coseno de teta, esta R con esta R se cancela. ¿Qué es lo que nos quedaría? Seno de phi por la cotangente de teta por la parcial con respecto a phi. Entonces sería menos seno de phi cotangente de teta parcial con respecto a phi. Entonces, hemos encontrado hasta ahorita y llevamos éxito y hemos simplificado un poco la expresión de L+. Vamos a simplificarla un poquito más. Eso lo hacemos a continuación. ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros? Si ustedes observan, si nosotros agrupamos de la última expresión que encontramos estos dos últimos términos y también agrupamos estos dos últimos términos, esto tiene que ver con la parcial con respecto a teta, excepto que se está multiplicando por i. Eso tiene con la parcial de phi, excepto que el de arriba se está multiplicando por i, el de abajo. Entonces, vamos a hacer eso. Para empezar, este menos con este menos va a hacer que este menos desaparezca para el primer término y solamente tengamos i seno de phi parcial con respecto a teta, más coseno de phi parcial con respecto a teta. Ahí podemos sacar la parcial de teta como factor común. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar simplemente coseno de phi más i seno de phi por la parcial con respecto a teta, es lo que va a quedar. Pero si ustedes recuerdan, esta expresión coseno de phi más i seno de phi no es otra cosa más que la expresión de la exponencial, no es otra cosa más que la representación de la exponencial e a la i phi. Entonces, esto sería e a la i phi por la parcial con respecto a teta. Entonces encontramos que esa expresión es igual a e a la i phi por la parcial con respecto a teta. Ahora vamos a agrupar a los otros dos. ¿Cuáles eran los otros dos? Simplemente recordamos, los otros dos eran el menos i con esto que va a ser un más, nos va a quedar un coseno de phi cotangente de teta parcial con respecto a phi, menos seno phi cotangente de teta parcial con respecto a phi. Entonces, arriba nos va a quedar un más y abajo nos va a quedar un menos. Esto es lo que tendremos. Entonces, arriba nos va a quedar un más, que aquí lo tenemos, y coseno de phi cotangente de teta parcial con respecto a phi
menos seno de phi cotangente de teta parcial con respecto a phi. ¿Qué es lo que hacemos? Ambos términos tienen como factor común a cotangente de teta a la parcial con respecto a phi, y nos quedaría y coseno de phi menos seno de phi por cotangente de teta parcial con respecto a phi. Eso ahí lo tenemos y eso lo ponemos. Después, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente aquí sacamos en la parte de arriba, sacamos ahí como factor común, y lo que nos va a quedar es y que sale como factor coseno de phi. Aquí la i que no te veía entra como de medio, al subirlo cambia el signo de acá y lo convierte en más, y entonces quedaría y coseno de phi más y seno de phi por tangente de teta con respecto a phi. Y esto nos va a ser igual aquí a i veces e a la i phi. Sabemos que esta suma que tenemos coseno de phi más y seno de phi es e a la i phi por la cotangente de teta por la parcial con respecto a phi. Ya lo tenemos todo. Por lo tanto, Lx más Ly nos queda e a la i phi parcial con respecto a teta más i cotangente de teta parcial con respecto a phi. Este resultado es el importante. Esto corresponde al operador L más, o al operador escalera, o al operador de subida L más, en coordenadas polares esféricas como E a la I phi, paréntesis parcial con respecto a teta, más I ves cotangente de teta parcial con respecto a phi. Esto es lo que es importante para nosotros. Entonces, dicho eso, se puede decir que ya podemos. Ahora, si les pongo que saquen ustedes la otra expresión, que saquen ustedes la expresión que nos dice que Lx menos y Ly para sacar el otro operador, se hace exactamente lo mismo, y la única diferencia es que esto va a ser E a la menos I phi, y este signo en lugar de ser más va a ser menos, aparece por acá, pero la expresión es muy similar, muy parecida. Si ustedes lo hacen como hicimos en el anterior, encuentran fácilmente a qué corresponde esa expresión. Entonces, eso ya lo pueden hacer totalmente de tarea. Obsérvese que no se hizo nada más que hacer las cosas con cuidado y todo sale. Y de esa forma tenemos aquellos operadores escalera, Lx más Ly y Lx menos Ly puestos en coordenadas polares esféricas. Entonces, eso fue lo que hicimos y vamos a continuar. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos el Lx más Ly, efectivamente fue como lo encontramos. Pues ahora todo el operador lo vamos a hacer. Un camino sería, pues ya tenemos lo que es el X, ya tenemos lo que es el Y, y ya tenemos lo que es el Z. Ese podría ser un camino. Pero el camino que vamos a hacerlo directamente. Vamos a trabajar coordenadas polares esféricas para poner ese operador L. ¿Cómo pondríamos ese operador L
en coordenadas polares esféricas, si uno lo quisiera poner de cierta manera rápidamente. Bueno, pues solamente lo que tenemos que pensar o decir es lo siguiente: es igual a menos I R cruz nabla, donde nabla es el operador gradiente, R es el vector de posición R, y aquí tenemos un producto vectorial. Bueno, si nosotros lo queremos hacer, entonces lo que tenemos es la menos I la dejamos por fuera. Después ponemos un determinante. Y después en ese determinante ponemos en la primera fila del determinante, en la parte de arriba, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos al vector unitario en la dirección de R, al vector unitario en la dirección θ y al vector unitario en la dirección φ. Conste, estamos hablando de un producto cruz, no estamos hablando del rotacional. Entonces, este es un producto cruz entre dos vectores, dos cantidades vectoriales. Entonces sería R, θ y φ. El siguiente término va a tener las componentes de R y por último las componentes del operador gradiente de coordenadas polares esféricas. Pero las componentes del vector R en coordenadas polares esféricas solamente tiene una en la dirección de R vector unitario, porque ese R vector como vector es igual a la magnitud de ese vector por R vector unitario. Si ustedes sustituyen lo que sea, es lo que va a quedar R por R vector unitario. Entonces no tiene más componente más que la componente que aparece junto con el vector unitario R, que vale R. Entonces la componente de R en la dirección de R es R misma como magnitud. No tiene componente en θ, vale 0. No tienen componente en φ, vale 0. Entonces sería el siguiente renglón sería R0, 0. Y por último tenemos el operador gradiente. Tiene tres componentes. La primera sería la parcial con respecto a R, no tiene más. La siguiente componente sería 1 sobre R parcial con respecto a θ, y la tercera sería 1 en R seno de θ parcial con respecto a φ. Les basta simplemente recordar que gradiente de una función escalar φ en coordenadas polares esféricas era igual a la parcial con respecto a R de φ más 1 en R parcial con respecto a θ de φ más, vamos a cambiar, en lugar de φ vamos a poner sí para que se vea mejor, porque va a aparecer dos veces la φ. Entonces cambio la función escalar, en lugar de ponerle φ le pongo sí, y tengo la parcial de sí con respecto a R por 1 en R parcial con respecto a de sí, y por 1 en R seno de θ parcial con respecto a φ de sí. Obsérvense que las componentes del operador gradiente son parcial con respecto a R en la dirección, además es un vectorcito, el primero está en la dirección R, el segundo está en la dirección θ unitario y el tercero está en la dirección φ unitario. Entonces, la componente a lo largo de R unitario es parcial con respecto a R. La componente a lo largo del θ unitario es 1 en R parcial con respecto a θ. Y la componente a lo largo de sería 1 en R seno de θ parcial con respecto a φ, que son las que puse por acá. Entonces ya tenemos el vector correspondiente al momento angular. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es realizar ese determinante y lo hacemos. Esto va a ser a la menos i. El menos i es, no olvidemos que es el número imaginario i con el signo menos, y esto va a ser igual a quién. Pues vamos a poner, observamos que no hay componente en R, porque al multiplicar a R por su menor, el menor de R vale 0. 0 actuando sobre esto, menos el 0 actuando sobre esto, que vale todo eso 0. No hay componente en R, eso se cancela. Ahora vamos con la componente a lo largo de θ. Entonces quería menos θ vector unitario que multiplica su menor, pero su menor sería esto
R por 1 en R seno de teta parcial con respecto a phi. La R se cancela y solamente nos quedaría 1 en seno de teta parcial con respecto a phi. Y la otra parte del menor se hace 0, porque sería 0 por la parcial con respecto a R. Eso sería 0. Ahora vamos con la última componente, y la última componente sería más phi, vector unitario, por R por 1 en R parcial con respecto a teta. La R de arriba y la R de abajo se cancelan y solamente nos quedaría la parcial con respecto a teta. Entonces sería phi sombrero de la parcial con respecto a teta. Es todo lo que nos quedaría. Y entonces encontramos, podemos meter esta I que está por fuera con el signo menos, la metemos, quitamos el signo y solamente dejamos esto como I, que multiplica a teta vector unitario por 1 en seno de teta parcial con respecto a phi, menos phi vector unitario, metimos el signo menos solamente por la parcial con respecto a teta. Obsérvese, lo que acabamos de encontrar es exactamente la expresión que tenemos aquí abajo. Dice L, que es igual a menos I, R cruz nabla, es igual a esta expresión en coordenadas polares esféricas. Eso fue lo que hicimos, es lo que vamos a utilizar a continuación. Entonces, espero que entiendan. Este resultado es tan fuerte y tan bueno que nos sirva para muchas cosas. Entonces, para una de las cosas que nos puede servir, si uno lo emplea con cuidado, vamos a emplearlo para dos cosas, pero observe una de las cosas para las que los vamos a emplear. Si nosotros con esa expresión que acabamos de encontrar hacemos el producto vectorial de L cruz L, utilizando la L que acabamos de encontrar como la que tenemos ahorita, como esta que aparece en la pantalla, esta que tenemos aquí, y hacemos el producto cruz de L con L, eso nos va a llevar a que eso es igual al número imaginario I por el momento angular L. Es lo que se va a encontrar. L cruz L es igual a I por L. Eso se los dejo de tarea. Quiero que prueben en casa que L cruz L es igual a IL. Trabajando y poniendo que L es lo que acabamos de encontrar aquí. Entonces simplemente lo que deben de hacer es poner su determinante con todo el cuidado del mundo, un determinante parecido al anterior, pero tener mucho cuidado cómo lo realizan. Yo creo que en el cuidado está el éxito del problema. Si lo hacen simplemente tratando de sacar las cosas rápidamente, sin fijarse, no van a encontrar nunca el resultado. Bueno, entonces, aquí hay una tarea que es interesante y que vale la pena que la hagan, que prueben que L cruz L es igual a I por L. Entonces, vale la pena que hagan eso. Ahora vamos a aprovechar de todas maneras esta L en otra forma. También aparece aquí abajo L cuadrado. ¿De dónde proviene ese L al cuadrado? Pues no olvidemos que el momento angular es un vector, además de ser un operador, es un vector. Ese L al cuadrado proviene del producto interior de L con L mismo. Entonces, L al cuadrado es igual a L por L mismo. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, si nosotros lo hacemos, y cosa que vamos a hacer porque nos conviene hacerlo, vamos a ver qué es lo que nos daría eso. Aquí está lo que nos va a dar. Vale la pena hacerlo porque... ¿Por qué vale la pena hacerlo? Porque nos vamos a encontrar cosas que nos van a servir para que ustedes contesten bien a la tarea que se les está dejando. Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, permítanme ponerles lo que es lo que acabamos de ver ahorita y platicar un poquito acerca de esto.
Observen. Déjenme ver si lo puedo poner por arriba porque ya no lo... Ahí está. L.L no era otra cosa más que I veces teta, 1 en seno de teta parcial con respecto a phi, menos phi parcial con respecto a teta. Y estoy haciendo el producto en escalar, que aquí está marcado, otra vez con I, teta, 1 seno de teta parcial de phi parcial con respecto a phi, menos phi parcial con respecto a teta. Y eso va a ser igual. ¿Cómo tenemos que interpretar este producto escalar? Observen simplemente. Este primer término es un vector. Este segundo término también es un vector. Este vector está a lo largo de teta. Este vector está a lo largo de phi sombrero. Pero este le va a pegar escalarmente a todo este vector. Entonces tengo que realizar el producto escalar de esto con todo esto. Y después necesitamos aplicar el producto escalar de esto otra vez con todo esto. Entonces eso lo tenemos aquí indicado, que sería teta, 1 en seno de teta, parcial con respecto a... ¿Qué le pasa a la I? La I simplemente se convierte en una cosa que va a ser... Ahí la tenemos. La I simplemente va a ser I por I es I cuadrada es igual a 1 menos 1 que vamos a tener por ahí guardadito. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues tenemos la acción de teta, 1 seno de teta parcial con respecto a phi, actuando sobre toda la suma que teníamos anteriormente. Y tenemos el otro término menos phi parcial con respecto a teta, ¿de quién? El otro término que tenemos por acá. ¿Por qué los anoté? Porque aquí es donde debemos de tener cuidado cómo opera esto. Seguimos. La primera parte, 1 en seno de teta, este producto interior, teta, 1 en seno de teta parcial con respecto a phi, al actuar sobre esta parte, observemos, cuando yo realice este producto interior, la parcial con respecto a phi le está pegando a todo esto, le está pegando a estos tres primeros términos, o sea, está actuando sobre un producto de tres partes. Entonces lo que debemos de hacer es aplicar ese producto con todo el cuidado del mundo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es, el primer término va a ser teta sombrero con 1 en seno de teta, teta sombrero con 1 en seno de teta. No he realizado el producto escalar porque todavía tengo teta sombrero. Entonces lo dejo y esto parcial con respecto a phi le va a pegar a esto, pero puesto que esto es un producto, primero le va a pegar a esto conservando a 1 seno de teta y la parcial con respecto a phi como constantes. Y vamos a tener teta, 1 seno de teta, punto, parcial de teta con respecto a phi, de 1 en seno de teta, parcial con respecto a phi. Es lo que tenemos. Otro término sería más. Esto sigue, el teta, seno de teta sigue multiplicando a quién. Ahora permanece constante la teta, que se la dejamos, por 1 en seno de teta, la parcial segunda con respecto a phi al cuadrado. Ya no luego actuar sobre 1 sobre teta, porque 1 sobre seno de teta no depende de phi, solamente depende de teta. Si yo hubiera hecho la derivada con respecto a phi y 1 en seno de teta, eso hubiera sido 0. Entonces no hay contribución de ese término y solamente todas las cosas quedan hasta acá. Y por último, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? La acción de esa phi, esa teta que teníamos por fuera, ya la hicimos actuar sobre, nos falta hacerla actuar sobre el último término. Entonces teníamos teta sombrero por 1 el seno de teta que está por afuera, que va a multiplicar a la parcial de phi
a la parcial de phi sombrero con respecto a phi, de la parcial con respecto a teta. Entonces nos quedaría esta expresión. Entonces, la acción, la aplicación de este producto nos dice, hay que hacer las cosas con cuidado. ¿Por qué? Porque ya vimos que los vectores unitarios en coordenadas polares pueden ser derivables con respecto a R, a teta y a phi. Entonces lo hacemos y tenemos, y porque son derivables con respecto a eso, entonces lo que nos queda aquí, la parcial de teta con respecto a phi, pues va a corresponder a un vector unitario que nosotros ya encontramos la vez pasada en clase. Podemos seguir con el siguiente término. El siguiente término lo vamos a encontrar en la parte de abajo, que lo tenemos acá. Entonces, analizando la segunda parte de la que ya teníamos nosotros, hemos apenas hecho la acción de teta, 1 es 0 de teta parcial con respecto a phi, punto el paréntesis. Ahora nos falta la otra parte que sería menos phi vector unitario parcial con respecto a teta de toda esa expresión que ya sabíamos cuál era, y eso nos va a llevar también a algo que está aquí abajo. Entonces, si hacemos eso, vamos a obtener esta expresión que tenemos aquí. Ahora, ¿a dónde quiere llegar con eso? Bueno, eso lo tenemos que hacer con absoluto cuidado. ¿Y por qué con absoluto cuidado? Para evitar, para llevar bien los signos y para poder llegar a un buen resultado. Entonces, eso lo hacemos y lo dejamos. Entonces, lo que vamos a tener nosotros después de hacer esas operaciones y de hacerlas con mucho cuidado y al final simplificar un poco las cosas, porque simplifican, lo que vamos a encontrar nosotros es el valor correspondiente a lo que andábamos nosotros buscando. Entonces, lo que vamos a encontrar es lo que queríamos encontrar. Pues permítanme tantito. Entonces, haciendo las cosas con todo el cuidado del mundo, aquí lo que va a suceder es que muchos de ustedes, para recordar qué cosa es la parcial de teta sombrero con respecto a teta, la parcial de teta sombrero con respecto a phi, la parcial de phi sombrero con respecto a teta, etcétera, lo que deben de hacer es poner explícitamente la teta, la phi y la r en términos de vectores unitarios I, J y K, en los cuales ya aparece la teta en términos de teta, pues puesto como combinación a teta en términos de R, de teta y de phi. Se los voy a poner solamente para que lo recuerden. Aquí está. Aquí está. Aquí está R en términos de I, J y K. Pero aquí está puesto también en términos de teta y de phi, La teta también está puesta en términos de teta y de phi, y la phi en términos de teta y de phi, o de phi solamente. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de sacar la parcial de teta con respecto a phi, la parcial de teta con respecto a teta. Entonces, al hacer las derivadas parciales con cuidado, esas nos van a remontar
o a R's, o a phi, o a combinaciones de ellas. Entonces, es lo que hay que hacer con cuidado. Ya lo habíamos hecho parcialmente nosotros aquí en clase. Entonces, ya podemos hasta buscar sus análogos para que vean que ya los tenemos. Pero no es necesario buscar ahorita análogos porque eso ya lo hicimos, sino simplemente recordar que eso se puede hacer. Bueno, una vez que se hacen las cosas, se llega a que L al cuadrado, el que estamos buscando, es igual a esta expresión que aparece en la pantalla. Es exactamente a esta expresión de arriba. A esto es igual nuestra L al cuadrado. Entonces, aquí les pido solamente una cosa. Esa L al cuadrado que aparece por acá, también la podemos poner nosotros en otra forma, pero para eso nos basta, tenemos que recordar cuál es la forma del operador laplaciano en coordenadas polares esféricas. Vamos a poner ese operador laplaciano en coordenadas polares esféricas. Aquí lo tenemos, se los voy a poner rápidamente para que lo recuerden, al operador laplaciano en coordenadas polares esféricas. Lo puedo escribir, pero se trata de que lo recuerden para que no nos perdamos tanto. Aquí lo tenemos, aquí tenemos el operador laplaciano de psi. Solamente queremos el operador. Podemos quitarla así, tenemos el operador. ¿Y qué es lo que tenemos? Laplaciano va a ser igual a 1 en R al cuadrado seno de teta la parcial con respecto a R, obsérvese, de R al cuadrado parcial con respecto a R se cierra, más la parcial con respecto a teta de seno de teta parcial de psi, parcial con respecto a teta, perdón, no hay psi, y por último sería más 1 en seno de teta parcial segunda con respecto a phi al cuadrado. Este sería el operador laplaciano en coordenadas polares esféricas. Pero si observan en lo que acabamos de encontrar, lo que acabamos de encontrar está aquí en la pantalla. Tenemos esta expresión que nos dice en la parte angular, en la parte que solamente tiene a teta y a phi. Permítanme separar la parte que solamente contiene a teta y a phi en toda la expresión que tenemos a continuación. Y entonces observamos que si la parte que donde tenemos en la laplaciano vamos a poner la parte que corresponde solamente a teta y así, y dejamos lo que pertenece a R. Entonces, el primer término va a ser de la forma 1 en R al cuadrado parcial con respecto a R, de R al cuadrado parcial con respecto a R. El siguiente término será más 1 en R al cuadrado seno de teta por la parcial con respecto a teta del seno de teta, la parcial con respecto a teta. Y el último término será más 1 en R al cuadrado seno cuadrado de teta parcial segunda con respecto a phi al cuadrado. Lo que hice es que en el operador laplaciano que ya les había puesto antes, introduje dentro en cada uno de los términos a 1 en R seno cuadrado de teta. Ahora, continuamos. La R que tenemos, que la tiene todos los términos, la podemos sacar y mandarla toda para el primer término o dejarla,
o multiplicar todo esto a qué corresponde, a Laplaciano. Entonces vamos a multiplicar ese Laplaciano por r al cuadrado y desaparece el r al cuadrado. Entonces tenemos r al cuadrado Laplaciano, y eso es igual a la parcial con respecto a r de r al cuadrado parcial con respecto a r más 1 en seno de teta, la parcial con respecto a teta, del seno de teta parcial con respecto a teta, más 1 en seno cuadrado de teta, parcial segunda con respecto a phi al cuadrado. Es lo que nos quedaría. Ya no hay r del lado derecho, hay puras variables que son teta y phi. Pero si ustedes observan lo que tenemos, esta expresión es igualita. Esta expresión es igualita a la que ya habíamos encontrado para teta y para phi anteriormente. Tenemos los dos términos hasta con el signo A. Tenemos los dos términos. Tenemos esto de acá con signo más y el otro también con signo más. Puesto que en lo que nosotros encontramos todo tiene signo menos, nos bastará mandar esto del otro lado para tener esto con signo menos, y entonces nos quedaría menos 1 en seno de teta parcial con respecto a teta, de seno de teta parcial con respecto a teta, menos 1 en seno cuadrado de teta parcial segunda de phi con respecto a phi al cuadrado. Y eso fue igual ¿a cuánto? Pues eso fue igual a menos r al cuadrado, nabla al cuadrado. Pero por otro lado, lo que encontramos nosotros, además de ser esto así, va a tener otra cosa que también tiene signo menos. Lo que va a tener, la otra cosa va a ser signo positivo, que va a ser la parcial, que esa no la moví para nada, parcial con respecto a r, de r al cuadrado por la parcial con respecto a r. ¿Qué fue lo que encontramos? Que la parte angular del operador L al cuadrado en coordenadas polares esféricas la podemos poner en términos de la parte radial, la podemos poner como menos R al cuadrado laplaciano más la parcial de R al cuadrado parcial con respecto a R, y además observar que si completamos las dos cosas, lo que tenemos en las manos es el operador laplaciano en coordenadas polares esféricas. Entonces, vean ustedes cómo están unidas las cosas, vean ustedes cómo hay una gran analogía en todo lo que estamos haciendo y lo que aparece por acá. Entonces, eso es lo bueno para nosotros, porque tenemos algo que vale la pena tener. Entonces, encontramos nosotros que ordenando correctamente el operador laplaciano que ya teníamos, llegamos a que la parte angular del operador momento angular se puede también poner, como lo encontramos, también se puede poner en términos de R, como está aquí indicado. ¿Cómo les parece mejor? Como les parezca mejor, esa es la magnitud al cuadrado del operador momento angular. Y entonces eso siempre se va a trabajar. Ojalá y nunca se les olvide la manera de deducirlo, de hacerlo. Claro que para hacerlo exactamente y que nunca se les olvide, es necesario llegar a casa y ponerse a hacerlo nuevamente, hacer paso a paso las cosas. Ya les di generalidades de cómo se hace esto, y sin que sean muchas complicaciones se puede hacer bastante bien. Entonces lo hacen, por favor, y vamos a pasar a otro problema, excepto que tengan alguna pregunta o alguna duda o algo que tengan que aclarar. ¿Está claro o hay algo que aclarar? Bueno, ¿está claro o quieren aclarar algo? ¿No hay preguntas? ¿No tienen preguntas?
Bueno, ¿no hay alguna pregunta que tenga? Bueno, antes de continuar, a ver si ahí sí habla. ¿Para cuándo será bueno que pongamos ya el primer examen parcial, que abarcará coordenadas curvilíneas ortogonales y en concreto va a abarcar coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas? ¿Para cuándo hacemos ese primer examen parcial? ¿Alguna sugerencia? Alguien propone que sea el próximo martes. ¿Alguna otra persona más que quiera comentar? El viernes de la próxima semana. ¿Qué día? El viernes. Usted propone el viernes de la próxima semana. Entonces, hay dos. Uno es que sea el martes de la próxima semana, otro sea el viernes de la próxima semana. Yo no sé cómo lo vamos a hacer ahorita para escoger el día martes o viernes. No sé si se pueda votar, yo creo que sí se puede votar. Profe, ¿cómo será la dinámica de los exámenes? La dinámica de los exámenes sigue siendo la misma, o sea, yo desde aquí les pongo el examen, va a estar bien marcadito lo que sea el examen, lo van a poder leer perfectamente. Y por aquí se los pongo, por aquí hacemos 2 horas, 2 horas, un cuarto, y ya a partir de ese tiempo ustedes empiezan a regresar su examen por correo. Y de esa manera ya sabemos cómo salieron en su examen. Ponerlo, hacerlo y entregar. Eso sería lo que tendríamos que hacer. No va a ser más complicado que eso. Desde luego que van a hacer preguntas o problemas que pueden hacer en ese tiempo. No les voy a poner cosas. O sea, todo lo van a poder hacer, pero de todo tienen información. Entonces, eso va a ser. Entonces, pero eso sería el camino. Por aquí pongo el examen, por aquí también me espero para si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional o lo que sea, y posteriormente, después de las 2 horas, me entregan por favor su examen, mandándolo por correo. Eso sería la dinámica del examen. Entonces, hay 2 propuestas, uno que sea el martes próximo y otro que sea de este viernes en 8. Entonces, no sé cómo vamos a votar, pero a ver, va a ser muy fácil. El viernes. ¿El viernes? Sí, profe, que sea el viernes. El viernes. Bueno, entonces vamos a ponerle de este viernes en 8 el examen. De este viernes en 8. Se van a atrasar un poco porque ya parece que ya avanzamos en el otro tema, pero en fin. Entonces, de este viernes en 8. Entonces, ya saben la fecha del examen y vamos a continuar la clase. Entonces, vamos a entrar ahora con... Está bien. Va a ser el viernes, de este viernes en 8. Profe, una duda. ¿Mande usted? ¿El correo al que se le vamos a mandar el examen es el mismo al que nos mandó el enlace para entrar en Zoom? Sí, ahí va, no sé si haya sido, pero es G de García o de Ortiz. No es, creo que es Gau, no es Gok. Ya no sé si es Gau o no es Gok, que es en ver. A ver. Es Gok, creo. O es Gok. Creo que es Gok. 111 Esther @hotmail.com. Es Gok. No se acuerdan ustedes, porque a veces utilizo Gao. Es Gok. Me llegó es Gok. Es Gok 111 Esther @hotmail.com. Ahí me lo pueden mandar. ¿Está claro?
wok111ster@hotmail.com. Bueno, sí, ahí está puesto, es wok. Está bien, ¿va? Entonces, vamos a pasar con otro problema que puede ser de utilidad para ustedes. Este se parece mucho a un problema que ya hicimos, pero con coordenadas cilíndricas. La función no es exactamente la misma, pero es una función que está dada en términos de R sobre y teta sobre. Dice, un cierto campo de fuerzas está dado y nos da la forma en cómo está dado en coordenadas polares esféricas. Entonces ya nos están dando un campo en coordenadas polares esféricas. Dice, examinar el rotacional de F para saber si existe un potencial. Entonces hay que sacar el rotacional de expresión para ver de acuerdo a que el rotacional sea o no diferente de cero. Entonces saca el rotacional y se ve si es o no diferente de cero. Después nos dicen calcular F punto diferencial lambda trabajando con coordenadas polares esféricas. Bueno, pues hay que hacer esa integración con todo el cuidado del mundo, pero trabajando en un círculo o en una circunferencia o en el plano pi sobre 2 para ver si eso tiene o no, para ver cómo es esa integral curvilínea. Y por último hay que saber lo que vale su función, cuánto vale la F. Para eso vemos cuánto vale ese gradiente. Si eso concuerda con el inciso A, pues ya terminamos. En otras palabras, si el resultado de F igual a gradiente en sí concuerda con lo esperado en el inciso A, entonces podemos decir que el potencial escalar existe. De lo contrario, no existe nada. Aquí hay otro problema que es un poco más elaborado. Dice, demostrar que A es igual a phi cotangente de teta en R es una solución de rotacional de A igual a R sobre R al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Bueno, pues en lugar de poner A, poner lo que nos están dando, phi vector unitario cotangente de teta sobre R, pero observar que esa A solamente tiene componente a lo largo del vector unitario phi, o sea, no tiene componente a lo largo de R, del vector unitario R, ni a lo largo del vector unitario teta. Entonces solamente tiene componente a lo largo del vector unitario phi. Entonces uno debe trabajar el rotacional de esa expresión tomando eso en consideración, que esa función que nos dan solamente tiene componente en phi. Y entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Sabemos que el rotacional, lo ponemos rotacional de A, era igual, en coordenadas polares esféricas era igual a 1 en R al cuadrado, seno de teta, por el determinante. En la fila de arriba era HR, que era 1, por la componente en R del cuerpo del vector unitario R. Después H2, que vale R por el vector unitario teta. Y el tercer término que del primer renglón sería H3, que es R
seno de teta por phi vector. Entonces, en el primer renglón nos quedaría R vector unitario, R por teta unitario y R por seno de teta por phi unitario. Eso es de cajón, siempre que ustedes pongan el rotacional de una función en coordenadas polares esféricas. Como siguiente renglón vienen las componentes de Nabla. La primera componente de Nabla es la parcial con respecto a R. La siguiente componente va a ser la parcial con respecto a teta, 1 en R parcial con respecto a teta, y la tercera componente sería 1 en R seno de teta parcial con respecto a phi. Poner todo eso de esta manera. Y por último, en el último renglón poner las componentes de A. Pero A, dijimos, solamente tiene componentes a lo largo de phi. Entonces, abajo de R no tiene componentes, eso es 0. Abajo de teta no tiene componentes, eso es 0. Y abajo de phi, la única componente que tiene es menos cotangente de teta. Todo eso sobre R. Entonces, es lo que quedaría y es lo que había. Pero además había que multiplicarla. Entonces, la primera componente sería H1, que vale 1 por 0, que no tiene componente a lo largo de R. H2 por la componente correspondiente de A, que tampoco tiene componente a lo largo de teta. Y la tercera sería 1 en R seno de teta por el menos cotangente de teta en R. Entonces, es lo que nos quedaría y es lo que habíamos que emplear nosotros. Y entonces, sobre esa expresión, nosotros sacamos las componentes correspondientes a R, a teta y a phi. Entonces, se trata de ver que solamente tiene componente a lo largo de R. Y ya vamos a ver si es cierto. Entonces, no sé si tengan claro cómo queda el determinante del rotacional de A. Entonces va a ser igual a 1 en R al cuadrado seno de teta, y vamos a empezar a resolver el determinante. Y el determinante, ¿cómo nos va a quedar? R por su menor. Entonces, un vector unitario R por su menor. Pero el menor va a ser la 1 en R, va a quedar solita en principio, y solamente va a actuar la parcial con respecto a teta, actuando sobre 1 sobre R seno de teta cotangente de teta por R. Eso no le va a afectar a la R va a salir como lo que tenemos aquí, que será simplemente en principio sería aquí me está sobrando, creo que me está sobrando esta R, me estaban sobrando dos términos. En el segundo renglón debe de ser solamente parcial con respecto a R, parcial con respecto a teta y parcial con respecto a phi, que fue como encontramos nuestras coordenadas polares esféricas. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Profe, no podemos ver sus notas. Permítame tantito, entonces voy para allá. Bueno, primero que nada me interesa el rotacional de una función que solamente depende de phi. Segundo, el rotacional en general en coordenadas polares esféricas está puesto ahorita en la pantalla y sería R vector unitario, R teta unitario, R seno de teta por phi unitario. Abajo sería la parcial con respecto a R, parcial con respecto a R, a teta, y la parcial con respecto a phi. Y abajo sería, de acuerdo con lo que tenemos que vale nuestra función vectorial,
esa función vectorial solamente dependía de phi. Y entonces dijimos que las componentes en R era 0, la componente en θ era 0, y solamente tenía la última componente. Entonces, esa sería, el último término sería R seno de θ, por lo que vale la componente a lo largo de eso. Entonces, es lo que vamos a poner, esa expresión R. No es cierto, está abierta la del baño, por está abierta la de acá abajo. θ, en R, todo eso con signo menos. Esa es la menos cotangente de θ en R, es la componente de A en la dirección phi, el cual va a ser multiplicado por H3, que vale R seno θ. Entonces, así va a quedar esa expresión. Y así nos queda el determinante. Ahora hay que resolver el determinante. Ahora hay que resolver el determinante. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar si resolvemos ese determinante? El primer término va a ser R, vector unitario, que va a multiplicar por su menor, pero su menor es la parcial con respecto a θ de menos R seno de θ sobre R. Esta R se cancela y solamente el menos lo echamos hasta atrás y nos quedaría seno de θ sobre coseno de θ, o sobre cotangente solamente nos quedaría el coseno de θ y se acabó. Y el otro término va a ser 0, porque el término cruzado correspondiente del menor tiene un 0 en el último renglón, entonces todo eso es 0. Y solamente lo que nos va a quedar de esa expresión sería 1 en R al cuadrado seno de θ, que está por afuera de ¿cuánto? De R vector unitario, que se va a quedar vivo, R vector unitario. Todo eso va a tener, en principio aquí, va a tener un signo menos. No sé por qué te hayas tenido signo menos, es más, porque la componente positiva no es negativa. Pero aquí nos estaban dando una con signo negativo. Déjenme ver. Sí, va a haber una con signo negativo. Entonces sería esta R. Entonces sería esto con esto. La derivada del coseno con respecto a θ sería menos el seno del θ, con el menos que aparece ahí sería más, y nos va a quedar 1 en R al cuadrado sobre seno de θ por seno de θ, y eso es igual a 1 en R al cuadrado por R vector unitario. Los demás términos del determinante que nos estaban dando, pues van a ser 0. Si ustedes quieren calcular, pues van a ser 0. O sea, los menores de θ será la parcial con respecto a R de esta expresión, y los menores los menores con respecto a phi serían 0, y los menores con respecto a θ quedaría un término que se va a cancelar rápidamente. Y entonces encontramos que el rotacional de A fue exactamente igual a 1 en R al cuadrado por R vector unitario, si es que así el determinante. Entonces, el determinante a hacer es aquel determinante que en el primer renglón tenga a R vector unitario, a R por θ unitario, a R seno de θ por phi unitario, como segundo renglón a la parcial con respecto a R, a la parcial con respecto a θ y a la parcial con respecto a phi. Y el último renglón va a tener 0, 0 y la cotangente de θ. Entonces observamos que la R, en otras palabras, observamos que el último término no depende de R. Entonces si uno quiere sacar la parcial con respecto a R de algo que no tiene R, pues eso vale 0. Entonces el único término que sobrevive es el que ya calculamos, y que era 1 en R al cuadrado por R vector unitario. Entonces demostrar que si A es igual a menos phi
unitario por cotangente de teta en R es una solución del rotacional de R igual a R en R al cuadrado, pues es inmediato. Nos bastó sustituir A dentro de la expresión de rotacional y encontrar que eso nos da R sobre R al cuadrado. Entonces, eso es inmediato. Después nos dicen demostrar que trabajando en coordenadas polares esféricas, A también se puede poner, ese A que nos están dando, también se puede poner como la expresión que está en el pizarrón, A igual a esta expresión que tenemos, a X, YZ en R por X cuadrado más Y al cuadrado, menos Y, XZ, X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Cómo le podemos hacer para eso? Pues muy fácil. Lo que deben de poner es X en términos de R unitario, teta unitario y phi unitario. Poner Y en términos de R, teta y phi. Z en términos de R, teta y phi. Todos los demás en términos de R, teta y phi. Y cada uno de los términos sustituirlos donde está el A que aparece acá. Después de hacer operaciones y hacerlas con cuidado, se va a llegar a que A va a ser igual a menos phi cotangente de teta sobre R. A eso se tiene que llegar y a eso se llega. Entonces hay que hacerlo porque es un ejercicio que nos ayuda a recordar el valor de cada el valor de los vectores unitarios X unitario, Y unitario en términos de vectores unitarios R, teta y phi. Nos permite poner nuevamente a la coordenada Y en términos de las coordenadas R, teta y phi, a Z en términos de las coordenadas R, teta y phi, a R dejarlo en términos de R porque ya está puesto como R y solamente cambiar la X al cuadrado y la Y al cuadrado por lo que es. Al sustituir nos vamos a encontrar y a reducir que todo eso va a depender solamente de phi y todo eso va a ser igual a phi sobre R por tangente de teta sobre R con un signo menos. Entonces, lo único que tienen que hacer en ese problema es sustituir los valores de X y Y por lo ya encontrado anteriormente y se acabó. El problema que sigue es un poco, tampoco es complicado. Nos dice lo siguiente, dice, el potencial vectorial magnético es dado por esta expresión, A igual a mu 0 en 4pi, M cruz R por R cubo, donde M es el momento dipolar magnético. Entonces, o el momento dipolar, la M. Todo lo que ustedes quieren hacer es, la solución de acuerdo con esto es Z por M. ¿Y qué es lo que hay que hacer en particular para este problema? Bueno, poner para M en particular, la solución que van a encontrar es la que está aquí en la parte de abajo, que rotacional de eso va a ser igual a la expresión que está abajo. ¿Qué es lo que deben de hacer para eso? Bueno, simplemente poner tanto la R como la M, trabajando eso en coordenadas polares esféricas, y sacan perfectamente que A está dado ahí, que aquí como vector, y entonces esa va a tener componentes a lo largo de R, a lo largo de teta y a lo largo de phi. Entonces, eso sacarlo y ponerlo correctamente en esta expresión. Traten de hacerlo porque ahí se van a entretener un poco. Después viene algo que tiene que ver con ecuaciones de Maxwell. Dice, a grandes distancias de su fuente, los campos de radiación de los dipolos eléctricos
son E igual a tanto y B igual a tanto. E es un campo de radiación del campo eléctrico y B es un campo de radiación del campo magnético. Demuestra que las ecuaciones de Maxwell, ¿cuáles son esas ecuaciones? La parcial de E con respecto, el rotacional de E y el rotacional de B. Pero el rotacional de E sea que es igual a menos el cambio del campo magnético con respecto al tiempo, y el rotacional de B es igual a E0 mu 0 del cambio del campo líquido con respecto al tiempo. Si nosotros hacemos y tomamos en consideración esta constante que nos dan de AE entidad de B, como esto, que nos sirve solamente para hacer las cosas más pequeñas, entonces encontraremos lo que está por acá. Traten de hacer ese problema, que no es nada complicado, y además sirve para probarse cómo vienen haciendo ustedes sus cosas. Entonces, con esto dejo por terminada la parte relativa a coordenadas polares, curvilíneas, en la parte de coordenadas ortogonales curvilíneas, que es lo que nos interesaba a nosotros. Lo que viene es un tema que tiene que ver con tensores. Tensores no lo vamos a tocar por esta vez. Aquí la forma de atacarlo es muy diferente a cómo se toca el método 2, pero aquí aparecen tensores. Ahora vamos a entrar a otra parte que tiene que ver con, permítanme tantito, con quién tiene que ver esa otra parte. Vamos a entrar con ecuaciones y vamos a platicar un poco de ellas. Vamos a platicar esas ecuaciones que nosotros vamos a trabajar aquí. Y voy a platicarles en términos generales cómo le vamos a hacer para no perdernos tanto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero permítame para eso, antes que nada, poner unas cuantas ecuaciones que son importantes en línea para nosotros. No. Porque no llega. ¿Verdad? Sí llega. El detalle es que no sé cómo hacerlo. Bueno, Pues tú tienes que irte temprano porque bueno. aquí está. ¿No? No, de por sí hay fila. Entre las ecuaciones entre las ecuaciones diferenciales parciales más frecuentes que aparecen dentro de la física, tenemos la ecuación de Laplace. Aquí está la ecuación de Laplace. Laplaciano es igual a 0. Esa ecuación se conoce ¿Cuándo? No. No. como la ecuación de Laplace. ¿Y en qué campos se utiliza dicha ecuación? Pues se utiliza, de acuerdo con esto, en fenómenos electromagnéticos que tienen que ver en electrostática, en corrientes eléctricas estacionarias, en magnetostática. Ahí aparece esa ecuación. Aparece en hidrodinámica, en fluidos que no están rotando, fluidos perfectos, y ondas superficiales como las ondas que se producen en un tambor, flujos de calor, en gravitación. Y en general, en todos los problemas en donde tengamos flujo de algún campo, que puede ser un flujo sanguíneo, que puede ser
un flujo de calor, que puede ser un flujo de cualquier cosa. Ahí va a aparecer la ecuación de Laplace. En este caso, la ecuación de Laplace no toma en consideración aquellas causas que producen aquel flujo que se está produciendo. Esos flujos por lo general van a ser campos. Pueden ser campos eléctricos, pueden ser campos magnéticos, o bien pueden ser flujos de agua, o bien pueden ser flujos de radiación. Pero todo ese tipo de cosas no toma en consideración la fuente que produce dichos campos, dichos flujos. Entonces, hagan de cuenta que ya tienen el flujo, ya está estacionario por ahí, y entonces solamente van a poner un cuerpo o un agente externo dentro del flujo y ver qué es lo que pasa cuando es sometido a un flujo de ese tipo. Ahí entra siempre la ecuación de Laplace. Ahora, si queremos meter la fuente que lo produce, entonces se utiliza la siguiente ecuación, que es la ecuación de Poisson, que aparece a continuación, que es el laplaciano de psi igual a menos rho en epsilon 0. Ahí aparece la expresión, menos rho en epsilon 0. Y dice aquí, encontrarte la ecuación de Laplace homogénea igual a 0, esta ecuación es no homogénea, con un término fuente, menos rho en epsilon 0. Ese término fuente, ¿con quién está relacionado? Con aquella fuente que está produciendo el campo eléctrico, el campo magnético, el flujo de agua, etcétera. Con eso tiene que ver esa fuente que aparece por ahí. Entonces, esas dos ecuaciones son ecuaciones diferenciales parciales. Una es homogénea y otra es no homogénea. Pero lo importante es que las dos ecuaciones se pueden poner en la misma forma. Una se puede poner como el laplaciano de psi igual a 0 y otra como el laplaciano de psi igual a menos rho en epsilon 0. Ambas tienen el principio. Ahora el ataque vamos a platicar acerca de eso. Después va a haber otra ecuación que se trabaja mucho dentro de la física. Es la ecuación de Helmholtz. Esa ecuación es de la forma laplaciano de psi más k cuadrado de psi, laplaciano de psi más k cuadrado de psi igual a 0. Si sucede que la k cuadrada es estrictamente mayor que 0, entonces estamos enfrente de la ecuación de Helmholtz. Ahí está puesto el nombre Helmholtz. Estamos frente a ese tipo de ecuación. Y entonces esta ecuación aparece en todos los casos que incluyen ondas elásticas en sólidos, cuerdas vibrantes, membranas, barras. Todo eso lo hicieron posiblemente en laboratorio, o a lo mejor lo han visto. Han visto barras que ustedes les pegan y tienen cierta frecuencia, cierto sonido que emiten estas, que emiten ciertas ondas, membranas como las de un tambor que emiten ciertas ondas, las cuerdas vibrantes, las cuerdas de una guitarra que emiten ondas, las ondas elásticas que emiten ondas en sólidos, etcétera. Entonces, en todos los fenómenos ondulatorios donde aparezcan ondas elásticas va a aparecer esa ecuación. También aparece en acústica, o sea, en todo lo que es sonido aparecen también ese tipo de ondas. También aparecen las llamadas en ondas electromagnéticas, ondas eléctricas, ondas magnéticas, y juntando las dos, en las ondas electromagnéticas también va a aparecer esa ecuación. En los reactores nucleares, el calor a veces se transmite en forma ondulatoria, va a aparecer dicha ecuación. Entonces, en todos los fenómenos ondulatorios va a aparecer la ecuación de Helmholtz. Entonces, en todos aquellos fenómenos que tengan dicho comportamiento, va a aparecer
la ecuación Helmholtz. Puede ser que en la vida real haya comportamientos, haya flujos de dinero que tengan un movimiento de ese tipo, que se está comportando casi de manera ondulatoria. Ahí entra esa ecuación. Entonces, para un economista sería muy bueno aprender a manejar esa ecuación, cosa que está muy lejos de poder hacer una cosa de esas, porque ya en sí la ecuación se impone como tal. Entonces tendríamos eso. Pero en todos los fenómenos tenemos eso. Entonces, observemos una cosa que aparece en las tres ecuaciones antes señaladas. En la primera es Laplaciano de sí igual a 0. En la segunda aparece Laplaciano de sí igual a menos ρ en epsilon 0. Y en esta aparece Laplaciano de sí más k cuadrada de sí igual a 0. Entonces, todas estas son ecuaciones diferenciales parciales. Las tres son ecuaciones diferenciales parciales. Hay una ecuación que se conoce como ecuación de difusión. Aquí está puesta. ¿Esa cuándo va a aparecer? Esa ecuación es muy similar, muy parecida a la ecuación de Helmholtz, excepto que la constante, en lugar de ser una constante común y corriente, va a tener una parcial con respecto a t, va a tener asociado el signo menos la ecuación, y entonces muchas veces se dice, si k cuadrada es menor que 0, estamos enfrente a una ecuación de difusión. Entonces, ese caso es un caso particular de esta ecuación que nos están dando, que ya es una ecuación de difusión dependiente del tiempo. Cuando k cuadrada es menor que 0, y podemos nosotros usar por acá este signo negativo que se aparece, con otras palabras, la ecuación de la forma Laplaciano de sí menos k cuadrada de sí igual a 0, otra vez con k cuadrada positivo. Esta es la ecuación de difusión. Pero esta ecuación de difusión es una ecuación que no depende del tiempo. Es cuando las cosas se están difundiendo sin cambiar con el tiempo. Solamente tenemos una difusión sin cambiar con el tiempo. Si la difusión va cambiando con el tiempo, entonces la ecuación cambia a Laplaciano de sí igual a 1 en a cuadrado por la parcial de sí con respecto a t. Ahí tenemos una difusión que se va midiendo conforme pasa el tiempo, conforme transcurre el tiempo. Entonces tenemos un cambio en la difusión con respecto al tiempo, y eso acompaña a una constante. Pero eso sigue siendo la ecuación de difusión, una ecuación igualita a la que tenemos arriba, excepto que ahora tenemos en consideración el tiempo. Hay una ecuación que se le parece, bueno, ya no, se parece un poquitito, pero esa ecuación ya entra en dimensión 4. Cuando uno emplea la ecuación de Minkowski en relatividad especial, hay un operador. Ese operador tiene muchas maneras de ponerse. Se pone como la parcial de U con un superíndice arriba y un superíndice abajo que es U. Esto es igual a un solo operador que se pone como la parcial segunda igual, y esto es igual a 1 sobre c al cuadrado, parcial segunda con respecto a t al cuadrado menos el operador laplaciano. Obsérvese, a este operador se le conoce que es un operador que involucra diferenciales parciales de segundo orden. A todo ese operador es el operador de Minkowski en el espacio de Minkowski. Entonces, toda esa expresión, 1 en c al cuadrado, la parcial segunda con respecto a t al cuadrado, menos lambda al cuadrado, menos nabla al cuadrado, se le conoce como D'Alembertiano, y se le puede poner como la parcial segunda o un cuadrito cerrado elevado al cuadrado para representar al operador D'Alembertiano. Así se conoce el operador. Eso es debido a D'Alembert, que fue el que le puso así ese nombre a dicho operador.
Ese operador se emplea mucho cuando se toma en consideración al tiempo como una cuarta coordenada, y entonces se trabaja en un espacio de dimensión 4. Las 3 coordenadas espaciales que aparecen con el laplaciano y la componente temporal que aparece en la parcial segunda con respecto al cuadrado. En este operador aparecen las 4 componentes, las 3 espaciales y la temporal. Ese operador se puede simplificar de muchas maneras. Aquí hay 2 puestas más una más que les puse como un cuadrado elevado al cuadrado, un cuadradito elevado al cuadrado. Si ese operador actúa sobre una función y eso es 0, se tiene una ecuación muy similar a la ecuación de Laplace, y sería la ecuación de Laplace, pero no es la ecuación de Laplace exactamente, porque estamos trabajando ya en dimensión 4. Pero aquí lo rescatables todas son parciales de segundo orden, y entonces tenemos la ecuación de Laplace, una ecuación parecida a la ecuación de Laplace, pero trabajada en dimensión 4. Entonces esa va a aparecer. Otra ecuación que puede aparecer muy similar a la ecuación de Poisson, pero es trabajando con este operador, es la ecuación parecida a de Laplace, pero que no es homogénea, que es la parcial segunda de psi igual a ρ en epsilon 0. Esta se conoce como la ecuación correspondiente al potencial, y entonces así la ponemos, donde el término fuente sigue siendo ρ en epsilon 0. O sea, algo trabajado exactamente igual que en 3 dimensiones, pero ahora está trabajado en 4 dimensiones. Pero aquí el énfasis debe ser puesto es otra vez una ecuación diferencial parcial, en donde de las derivadas parciales hasta ahora no exceden al segundo orden de la derivada parcial. Después tenemos otras ecuaciones más. Aparece una ecuación muy parecida con el mismo operador que la ecuación de Craig-Gordon, que es la parcial segunda de psi igual a menos mu cuadrada por psi. Esa ecuación también se va a aparecer. Y esa ecuación en particular va a tener una función que es una función escalar psi, que aparece por acá, en la cual la función escalar psi R se reemplaza por una función vectorial y se trabajan las cosas bastante bien. Esta ecuación de Craig-Gordon aparece en mecánica cuántica. Y otras formas aparentemente más complicadas van a aparecer. Después va a aparecer una ecuación que es la ecuación central de la mecánica cuántica, que va a ser la ecuación de Schrödinger. Esa ecuación de Schrödinger hay 2 representaciones. Una en donde las funciones de onda o los estados de un sistema dependen del tiempo, y otra en donde las funciones de onda o los estados de un sistema no dependen del tiempo. A una se le conoce como la forma estacionaria de la ecuación de Schrödinger, y a otra se le conoce como la forma de cambio o la forma de cómo varía el estado de un sistema con el tiempo. La primera está arriba. La primera es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, y la segunda es la ecuación de Schrödinger estacionaria. Posteriormente, en algún problema o en algunos problemas, manejaremos una o manejaremos la otra. Obsérvese la forma de las ecuaciones, obsérvese la semejanza o la cercanía que existe con la ecuación de
Uy, ya me perdí. Bueno, les decía yo que todas las ecuaciones, incluyendo hasta la ecuación de Schrödinger, que es a donde estábamos platicando ahorita, todas son ecuaciones parciales, todas son ecuaciones diferenciales parciales, a lo más de grado 2. Todas las estaban acá. Pueden entrar también las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, en principio, son ecuaciones diferenciales parciales y no necesariamente de segundo orden, son de primer orden. Pero para resolverlas, uno tiene que acoplarlas y al acoplarlas nos llevan a ecuaciones diferenciales parciales de orden 2. Entonces, siguen siendo ecuaciones diferenciales parciales. Todas esas ecuaciones, todas conllevan al operador de Laplace o a los operadores, en cierta manera, gradiente o la divergencia o laplaciano. Todas conllevan eso. En todas aparece laplaciano de sí, laplaciano de sí, o derivadas con respecto al tiempo, etcétera. Aparece. Entonces, el objetivo nuestro es aprender a resolver ese tipo de ecuaciones, pero no vamos a ir una por una, sino nos vamos a resolver aprovechando sus propiedades generales que estas tienen. Todas esas ecuaciones se pueden resolver por diversos métodos. Por lo menos existen 4 métodos para resolver ese tipo de ecuaciones. El primer método, el más usado, es el método de separación de variables para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales parciales. ¿En qué consiste ese método de separación de variables? Bueno, se toma cada una de las ecuaciones, o se toma una en general, y esa ecuación diferencial parcial se rompe en 2 o 3 ecuaciones que son diferenciales ordinarias de segundo orden, a lo más de segundo orden. Entonces, cualquier ecuación diferencial parcial se puede romper por el método de separación de variables en 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden. En eso se puede, en el mejor de los casos, en eso se pueden transformar. A lo mejor no en 3, a lo mejor solamente en 2. Pero el hecho es que esas ecuaciones diferenciales parciales se pueden resolver o se pueden cambiar por ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales ya sabemos nosotros en cierta forma resolver. Hagan lo que hagan y cualquier tipo de investigación que hagan, siempre que resuelvan un problema ya en física, un problema de investigación, y que lo estén poniendo en forma de ecuaciones diferenciales parciales, el primer método de ataque que ustedes deben de ocupar es el método de separación de variables, por ser el método más simple de todos. Entonces, ese hay que emplear. Otro método que se puede emplear, que ya es más elaborado, es el método de la función de Green. Esa no la descompone, esa la ataca directamente. Entonces, el método de la función de Green puede atacar a una ecuación diferencial parcial directamente. Eso lo veremos en su momento. Primero veremos el método de separación de variables, resolveremos por ese método las ecuaciones que aparecen y después veremos en qué consiste el método de la función de Green. Existen otros métodos como las transformadas de Laplace y de Fourier para resolver ecuaciones. En general, con las ecuaciones diferenciales parciales
se pueden considerar como ecuaciones integrales y así y empleando métodos de integración y de ecuaciones integrales se pueden resolver también las ecuaciones diferenciales parciales. Y por último, el análisis numérico sirve muchas veces para resolver las ecuaciones diferenciales parciales. Son métodos aproximativos que van acorralando una solución hasta que se empieza a ventilar la forma de la solución, pero hasta ahí nada más. Pero el que nosotros vamos a utilizar y el que utilizaremos desde la próxima clase, desde abajo, será el método de separación de variables. Pero ya son 10 y 2. Pues aquí me despido de ustedes y nos veremos el próximo jueves. Hasta luego y buenos días.